Dios les bendiga, saludos en el nombre del Señor. Y aquí estamos en la casa de nuestro hermano Tom Fry, y a través de este ministerio que él tiene, Provisiones Bíblicas, queremos compartir algunas palabras para el pueblo de Dios y para los amigos que nos escuchen. En este momento quiero compartir un poco sobre un tema que considero que es muy importante en estos tiempos que estamos pasando. Un tema que tengo como título: La voz del dolor. Repito, la voz del dolor. Nosotros podemos pensar y a veces nos pudiéramos preguntar cuál ha sido el dolor más grande que hemos pasado en nuestras vidas. A veces puede ser dolor físico, a veces puede ser dolor emocional, a veces puede ser dolor espiritual. Las tres áreas, nuestro Creador, el que nos hizo, nos puede entender a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Dios es nuestro Creador. Quiero leer aquí en la palabra del Señor algo que está escrito en el libro de Job. Dice la palabra del Señor, hablando Job en el capítulo 3, quiero poner énfasis en el versículo 9, 10 y 11. Oscurézcase las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, no vean los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? La historia de Job es una historia que hemos oído y encontramos mucho sufrimiento en la vida de este personaje, que por un año estuvo lidiando con esta situación. Una de las cosas que lo mantuvo siempre a él fue la fe en Dios. Y una de las cosas que tenemos que aprender de la vida de él es que en este tiempo que estamos viviendo, la fe en Dios es muy importante para nuestras vidas, los que hemos creído en Cristo Jesús y los que no han conocido de Jesús o han oído hablar de Jesús. Les recomendamos, la fe es como un ancla para el barco tuyo, para que no naufrague en el mar y a la deriva, sino que puedas confiar y esperar en Dios. Muy bien, pensemos un poquito sobre esta historia. A veces pudiéramos preguntarnos, cuando leemos versículos como el que acabamos de leer, nos preguntamos, ¿qué hubiera sido mejor? ¿No nacer o nacer para sufrir? Cuando pensamos en esto, ¿verdad?, podemos ver que en muchas ocasiones el dolor ofusca nuestra mente, opaca nuestra visión, hace que nos desboronamos y a veces nos hace no ver el plan de Dios. Una de las cosas que tenemos que aprender es que hay un plan de Dios para nuestras vidas, hay un plan de Dios para cada uno de nosotros y debemos enfocarnos en eso. Por ejemplo, cuando leemos en la palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el huerto del Edén, del Getsemaní, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dice la palabra de Dios que Él tenía puestos los ojos en lo que iba a venir. Aun cuando Él estaba sufriendo allí en el huerto del Getsemaní, Él tenía su mirada y su mente enfocada en lo que iba a venir. De la misma manera, nosotros, en medio de esta situación que estamos viviendo, es importante enfocarnos y mirar más allá de lo que estamos pasando, viviendo. Saber que hay algo más allá, que la vida no es todo lo que estamos viviendo, sino esto es algo solo que estamos pasando. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, vemos personajes en la Biblia como Elías, Moisés, Jeremías, que en un momento desearon que mejor le dijeron a Dios, mejor llévame Dios. Ellos deseaban mejor morir.
que estar viviendo en ese momento. Y no cabe duda que tal vez hay alguien que me está escuchando ahora que también en un momento quizás has pensado lo mismo. Es mejor que irme con Dios que seguir viviendo. Pueden ser las razones, pueden ser variadas. Independiente de lo que sea, mi amigo, mi hermano, mi hermana, te animo a que reflexiones que nuestra vida está en las manos de Dios y podemos confiar en Él. El dolor que puede estar pasando puede ser muy intenso, pero es allí donde Dios quiere que tú puedas levantar los ojos al cielo y decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer, pensar en esto y poder levantar nuestros ojos al cielo y esperar en Dios. A veces el dolor es tan intenso y es tan profundo y a veces nos embarga tanto. A veces puede ser que digamos cosas que después quizás nos lamentemos. Es a veces reacciones humanas, pero en medio de todo esto es importante confiar en Dios, que nuestra fe puede estar allí. Me recuerda la historia cuando nuestro Señor Jesucristo habló con los discípulos y les dijo que alguien de ellos lo iba a traicionar. Me recuerdo a Pedro diciendo: Señor, hasta la muerte mi vida daré por ti si es necesario. Y nuestro Señor Jesucristo lo miró y puedo pensar en la mirada que le dio y le dijo: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falle o no falte. Y esta es clave para nosotros. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio del dolor, en medio de las circunstancias en que estamos viviendo, es importante pensar que nuestra fe no falle, sino debemos seguir confiando en Dios. Dios es un Dios misericordioso. Y si en algún momento tú piensas y dices que mejor sería morir, mejor sería esto, Dios entiende tu corazón y Él es grande en misericordia. Una de las cosas que también tenemos que pensar es que siempre Dios nos va a dar una salida en medio de la crisis, en medio de la situación. Dios siempre va a dar una salida cuando confiamos en Él y esperamos en Él. Debemos acordarnos que en la palabra de Dios, en la historia, y la Biblia es nuestra base, y las historias registradas en la Biblia nos enseñan que cómo Dios ayudó a su pueblo, cómo Dios protegió a su pueblo y cómo Dios proveyó para su pueblo. De la misma manera debemos pensar nosotros. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Él hizo maravillas con el pueblo de Israel, y Él ha hecho maravillas con la iglesia desde que comenzó en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene el dolor, muchas veces Dios nos pone en una situación donde todos nuestros recursos se van agotando. Hay un propósito dentro de esto. Uno de los propósitos es que reconozcamos que las cosas que nos rodean no van a ayudarnos, o se van a acabar, o se van a terminar, pero el confiar en Dios y el tener fe en Dios jamás va a terminarse. Así que por ejemplo, cuando pensamos en Israel, Dios los sacó de Egipto y los lleva al mar, Dios les está enseñando a ellos la importancia de depender de Dios. No habían tiendas por ahí, no habían fábricas de comida, simplemente era un desierto, y ahí en medio de todo eso Israel tenía que aprender a confiar, a esperar en Dios y saber que Dios es el único que puede libertarnos. En algún momento Moisés le dijo al pueblo de Israel: estad quietos. Creo que a veces en nuestras vidas llegan momentos en que debemos estar quietos y ver cómo Dios va a proveer, cómo Dios provee, cómo Dios salva, cómo Dios sana, cómo Dios levanta, cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos fortalece. Y
quizás en este momento alguien quizás que va a escuchar esto va a estar pasando por una crisis muy fuerte. Estás ya sin esperanzas, estás ya sin fuerzas. Déjame decirte que Dios está ahí. Lo que tienes que hacer es levantar tus ojos y abrir tu boca y decirle: Señor, ayúdame, ven a mi vida, sálvame, y Dios va a actuar. Nosotros tenemos que pensar también la importancia de obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer lo que Él nos dice a través de su palabra. Son las cosas que Dios nos quiere enseñar en nuestras vidas, porque una de las cosas importantes es abrir nuestros corazones a Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, recibirlo en nuestros corazones y aprender que en medio del dolor va a llegar el momento en que Dios va a sacarte de esa condición y te va a restaurar y te va a bendecir. Y si sigues confiando en Dios, las bendiciones serán mayores. Cuando pensamos en la vida de Job, en la manera como él comenzó y habló, llegó un momento en que Dios lo restaura, le sana, lo levanta otra vez y le restaura todo lo que había perdido en una manera muy especial. Así que, mi amigo, mi hermano, mi hermana, ustedes que nos están escuchando, la importancia de Dios y esperar en Dios en medio de la batalla o de si quieres poner de el sufrimiento, es que Dios te va a levantar y te va a restaurar. Para los que, si alguien escucha estas palabras y no has entregado tu vida a Cristo, es importante que tú puedas abrir tu corazón a Dios y pedirle perdón, recibirle en tu corazón, y Dios de ahí en adelante estará ahí a tu lado para ayudarte, para bendecirte. Somos adoptados en Cristo Jesús. Mientras no recibas a Cristo en tu corazón, tú solo eres una creación de Dios. Pero cuando lo recibes, vienes a ser parte de la familia de Dios, y por lo tanto, ningún padre desampara a sus hijos. De la misma manera, Dios jamás te desamparará. Queremos orar en este momento. Si quieres orar conmigo, ora conmigo esta oración y abre tu corazón a Cristo. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, vengo delante de ti, abro mi corazón y te pido que vengas a mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal. Que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario me limpie de todos mis pecados. Te pido perdón. Ayúdame, restáurame, levántame. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Dios, ayuda al pueblo, los hermanos que nos escuchen en cualquier lugar del mundo. Señor, bendíceles, ayúdales y protégeles. Y muchas gracias por la oportunidad que tenemos de compartir una palabra tuya, Señor. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y provisiones bíblicas siempre estarán en alguna manera compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén.